Los polacos robaron la historia lituana, ahora los rusos están tratando de robarla también. Tenemos que agarrar a esos ladrones de la mano y mostrarles en una luz real el mundo entero. Antanás Smetona nace en Uzulenis, el 10 de agosto de 1874, como miembro de una familia campesina muy católica que sirvió a la familia Radvilos hasta la abolición de la servidumbre. En ese momento, Lituania estaba dividida en dos, el territorio de Klaipėda, que estaba dominado por Prusia, y el resto de Lituania, que estaba dominada por Rusia, y que lo tenía dividido en varias gobernaciones. Lituania era un territorio multiétnico, que, además de los lituanos, era el hogar de otras minorías, como los polacos, los alemanes o los judíos. Las escrituras en lituano estaban prohibidas por ley en la Rusia zarista, y el territorio era agrícola, como la mayoría de ese país. Smetona estudió en varios gimnasiums, donde aprendió ruso, siendo el más importante de estos el de Palanga, que debido a su cercanía con Alemania era utilizado para obtener libros en lituano. Un importante autor para la vida de Smetona fue Maironis, cuyas escrituras sobre la historia lituana desde una perspectiva nacionalista moldearían su visión sobre el país. Intentó llevar a cabo la carrera sacerdotal, sin embargo esto no le satisfizo. Fue a la Academia Petrina después de su intento de sacerdocio, donde abrazó las ideas nacionalistas del renacimiento nacional lituano. Las autoridades rusas rápidamente actuaron ante este movimiento y prohibieron el lituano en la academia, aunque no lo hicieron con el letón y el alemán, lo cual causó graves tensiones. Smetona se negó a obedecer esta orden, lo cual le llevó a ser expulsado. Posteriormente fue a San Petersburgo a continuar con sus estudios, donde fue detenido en 1899 tras participar en una huelga estudiantil. Además de esto, también traficaba con libros lituanos, que fue otro de los motivos por los que fue detenido 3 años después. En 1905 estalla en San Petersburgo una manifestación pacífica que es respondida violentamente por la policía. El Domingo Sangriento, que marcaría el inicio de la Revolución de 1905. Los nacionalistas lituanos intentarían aprovechar este momento para obtener o la autonomía o la independencia, y forman el Gran Seimas de Vilna. Smetona formaría parte de este, representando al Partido Democrático Liberal, y lograría entrar en el Presidium. Este Seimas no lograría sus objetivos, pero sí conseguiría mejoras en la vida de los lituanos, como la igualdad religiosa de los católicos con los ortodoxos. Recordemos que la religión mayoritaria de Lituania es el catolicismo, y la abolición de las restricciones al lituano que tan impopulares habían sido y que tanto habían marcado la vida de Smetona. Tras esto, Smetona se centraría en su carrera periodística y Lituania estaría tranquila hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto, Alemania ocupa la Lituania rusa y en 1917 firma con los bolcheviques el Tratado de Brest-Litovsk, con el que obtiene todo el Báltico. Alemania intentaría establecer entonces un estado títere lituano. Llevarían a cabo una conferencia lituana en Vilna. Sin embargo, las cosas no acabarían como ellos esperaban, y es que esta conferencia buscaría la independencia plena, y con este objetivo en mente crearía el Consejo de Lituania, que eligió a Smetona como líder. La independencia sería declarada el 16 de febrero. Lituania estaría en un estado de limbo durante el resto de la guerra, siendo ocupado por las tropas alemanas, pero teniendo este recién creado estado legitimidad sobre el territorio. Esto acabaría con el fin de la guerra. Tras la retirada de las tropas alemanas, los bolcheviques aprovecharían el momento para atacar Lituania, iniciando las guerras de independencia. En estas, Lituania, aparte de a los bolcheviques, se enfrentaría también a los vermontianos y a los polacos. Lituania derrotaría a los dos primeros, los bolcheviques y los vermontianos,
Sin embargo, la cosa no fue tan fácil con Polonia. Si bien esta fracasó en su intento de conquistar toda Lituania, logró anexarse la capital y los territorios adyacentes, es decir, la región de Vilna. Durante la guerra se celebrarían, el 16 de abril de 1920, las primeras elecciones parlamentarias en Lituania para elegir una asamblea constitucional. El partido de Smetona, el Partido del Progreso Nacional, no obtendría representación, causando que Smetona sea destituido y los democristianos, que obtuvieron mayoría, elijan como nuevo presidente a Aleksandras Stulginskis. Este partido, el de los democristianos, dominaría la política lituania durante los próximos 6 años. Smetona empezaría a participar en la Unión del Rifle lituano, que en 1923 atacaría Klaipėda, que estaba administrada por Alemania pero ocupada militarmente por Francia, como establecía el Tratado de Versalles, y lograría incorporar la Lituania como una región autónoma. Su participación en este evento le daría a Smetona más fama y popularidad. Ese mismo año pasaría brevemente por la cárcel al publicar un artículo crítico con el gobierno demócrata cristiano. Al año siguiente, Smetona crearía un nuevo partido político a raíz de la unión de su partido con la Asociación de los Campesinos Lituanos. Este partido sería llamado la Unión Nacionalista Lituana. En 1926, el dominio democristiano sobre Lituania llegaría a su fin, al no obtener una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias. Los campesinos populares formarían gobierno con los socialdemócratas y nombrarían como nuevo presidente a Kazis Grinius. La UNL, el partido de Smetona, tan solo obtendría 3 escaños. La pérdida de estas elecciones, junto a otros motivos como el despido de militares, el tratado de no agresión que firmaron los democristianos con la URSS o la apertura de escuelas polacas, motivaron a Smetona a llevar a cabo un golpe de Estado que resultaría exitoso. Tras el golpe, Smetona se volvería presidente y gobernaría junto a Augustinas Voldemaras, que sería el primer ministro. Mediante varias purgas, traiciones y maniobras, Smetona empezaría a acaparar cada vez más y más poder. Empezó por disolver el Seimas en 1927. Promulgó una constitución muy presidencialista en 1928 y finalmente, en 1929, se libraría de Voldemaras, tomando así el control absoluto del país. Gobernó hasta 1936 por decreto, cuando se elige un Seimas dominado por su partido en unas elecciones claramente amañadas. Renovó su mandato como presidente en 2 ocasiones, 1931 y 1938. Ese último año promulga una nueva constitución que expande aún más sus poderes. Smetona reprimió masivamente toda la disidencia a su persona, bajo el pretexto de que eran comunistas extranjeros. Además, comenzó una campaña de culto hacia su personalidad, dándose el título de Tautos Vadas, que en castellano significa líder de la nación, y uniendo a varios políticos y militares lituanos a su familia mediante matrimonios, como por ejemplo a Tubelis o a Rastikis. Su gobierno logró reducir el efecto de la Gran Depresión, evitando los efectos devastadores que se vieron en otros países como los Estados Unidos o Reino Unido, gracias a la actuación de su ministro de Economía, que también era su cuñado, Juozas Tubelis, que se convertiría en su más estrecho colaborador y en primer ministro, para sustituir a Voldemaras. Tras 1929, la mayor amenaza al poder de Smetona sería Voldemaras, que intentaría en varias ocasiones derrocar a Smetona y volver a tener poder. El más grave de estos fue el intento de 1934, tras el cual Voldemaras fue encarcelado y posteriormente exiliado a Francia. Ese mismo año surge una nueva amenaza para Smetona, el partido nazi. Debido a las malas relaciones que Lituania tenía con la URSS y con Polonia, ésta se había acercado mucho económica y políticamente a Alemania. Sin embargo, el ascenso de Hitler y su deseo de recuperar Klaipėda
llevaría a Smetona a llevar a cabo un juicio público a los líderes del partido nazi de Klaipėda. Este juicio causaría que Alemania y Lituania rompieran relaciones. Tras este incidente, Lituania se vio forzada a acercarse más al Reino Unido y sobre todo a la Italia fascista, participando la UNL en la Internacional de Montreux. En 1935 ocurriría la última amenaza al reinado de Smetona antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se organiza una huelga en Suvalquilla, que es reprimida violentamente. Lituania no volvería a ser amenazada hasta 1938, ya que con la inacción de los países occidentales ante el Anschluss y el creciente apoyo mutuo entre Alemania e Italia, Lituania estaba en un estado vulnerable, amenazado por sus 3 vecinos. Esta situación de debilidad de Lituania fue aprovechada primero por Polonia, que en 1938 envía a Lituania un ultimátum en el que le obligaba a establecer relaciones diplomáticas o entrar en guerra. Este tema dividió al gobierno, entre los que preferían ir a la guerra y los que preferían aceptar el ultimátum. Smetona finalmente es convencido por Rastikis para aceptar el ultimátum, lo que causó una crisis de gobierno que acabó con la dimisión de varios ministros, incluyendo al primer ministro Tubelis. Tras la anexión alemana de Checoslovaquia, Hitler y los nazis centraron su atención en Klaipėda. Utilizaron los resultados de las elecciones regionales como motivo de que los habitantes de la zona querían ser alemanes. Enviaron un ultimátum en marzo de 1939 a Lituania demandando la anexión de la región. Smetona no tuvo más opción que aceptar. Adolf Hitler quería, como se estableció en el pacto Ribbentrop-Molotov, controlar toda Lituania. Sin embargo, decidió negociar el pacto con los soviéticos, cediéndole la influencia sobre el país a cambio de las provincias polacas de Varsovia y de Lublin. Lituania existiría un año más mientras los soviéticos estaban luchando contra Finlandia en la Guerra del Invierno. Tras su fracaso en ese frente, presionaron a Smetona para que aceptara un ultimátum que permitiría a los soldados soviéticos entrar en Lituania para organizar unas elecciones. Smetona huiría a Alemania tras aceptar el ultimátum y acabaría exiliado en los Estados Unidos, donde moriría tras un incendio en su hogar. En cuanto a Lituania, los soviéticos organizaron unas elecciones generales y un referéndum sobre unirse al país, ambos amañados y favorables a los intereses de Stalin. Al año siguiente, los alemanes invadirían Lituania, que sería recuperada por los soviéticos en 1944. Ambos ocupantes reprimieron duramente al pueblo lituano, que mostró resistencia durante los años 50 contra los soviéticos, utilizando la guerra de guerrillas. Esto fracasaría y Lituania estaría subyugada a la URSS hasta el año 1990, cuando finalmente logra la independencia.